a todos, estamos una vez más aquí reunidos para retomar el taller del T33 patrocinado por Amomi. Después de mucho tiempo de parón por las diferentes circunstancias que han acaecido en estos momentos, y bueno, por esas mismas circunstancias no podemos estar en esta ocasión en el Museo del Aire, así que lo realizaremos desde casa y sin la compañía de los compañeros y gente que se anima y se acerca a ver cómo realizamos el taller. Nada, lo tomaremos donde lo dejamos la última vez, donde estuvo Javier López de Anca y nos estuvo explicando cómo aplicar las pinturas Aklan y nada, cogeremos y explicaremos un poquito los diferentes procesos que he hecho hasta llegar a este estado, ya que en mi caso el esquema que he elegido son unos aviones que tuvo el Ejército del Aire al principio de su vida útil operativa, que venían como con el esquema ártico, que era con las puntas de las alas y las colas en rojo insignia. Explicaré un poquito el proceso de pintado, el color que utilicé para conseguir este tipo rojo anaranjado que tiene, cómo pinté el resto y bueno, los diferentes tipos de paneles y cambios de color que utilicé para llegar al estado en el que tengo ahora mismo el trabajo. También explicaremos, ya que son grandes, cómo aplicar y pintar máscaras de los numerales y las escarapelas. Si nos da tiempo, que yo creo que sí, ya que al hacerlo desde casa no estamos tan limitados como ahora y tampoco va a suponer mucho vídeo hacer el vídeo excesivamente largo, explicaremos cómo aplicar las bandas antideslizantes con el producto que tiene Amo, que es el anti-slip. En este caso utilizaremos el de escala 1.72 y 1.48, que es el más adecuado para este modelo. Daremos una mano de barniz brillo para proteger el trabajo de pintura que hemos hecho hasta la fecha, y poder aplicar calcas. Aplicaremos las calcas, que en este caso solamente serán los stencil. Una cosa voy a decir, depende del modelo que hagamos, aplicaremos unos tipos de stencil u otros. En este caso, como es son los modelos, las primeras tandas de T33 que llegaron a España, no lo sé hacer a ciencia cierta, pero lo más probable es que los stencil que estuvieran en inglés. Entonces utilizaremos los stencil de las calcas. Si vamos a hacer un T33 español de la última década, de los que iban con la parte superior en metalizado y la parte inferior en un azul metalizado, realmente era un barniz azulado que le aplicaban al metalizado y le daba un color así azulado lo que era la parte inferior. Esos, aparte de llevar algún stencil más, venían en castellano. Entonces habría que diferenciar la época que estamos haciendo y bueno, y luego también si lo vamos a hacer de otra nacionalidad, si la vamos a hacer americana no habría ningún problema. Aprovecharíamos los stencils de las calcas que trae el kit. Si vamos a utilizar otra decoración americana, pues bueno, eso ya habría que verlo. Y si lo vamos a hacer de otra nacionalidad, pues intentaremos conseguir los stencils que llevara ese avión en su momento. Sí que es verdad que es muy importante tener una buena base de información para saber realmente qué tipo de stencil, cómo iba y todo ese tema. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo más tarde. Aplicaremos calca, barnizaremos para proteger y ya si acaso en los siguientes vídeos pues ya empezaremos con el proceso de envejecido operativo o weathering o como queréis llamarlo, ¿sabes? Aplicando óleos y aplicando paneline, óleos y algún tipo de desgaste
aunque también hay que reconocer que dependiendo de la época que queramos representar tendrá mayor o menor desgaste. En este caso, como eran los primeros que vinieron y eran los primeros años, en mi caso particular tampoco llevará un desgaste excesivo ni tampoco muchas manchas, alguna ligera suciedad en las partes móviles, alguna pérdida de fluido en la parte inferior y poquito más, ya que eran relativamente nuevos, por no decir que eran nuevos, entonces todavía no tenía mucho desgaste operativo y no tenía mucha pérdida de fluidos ni estaba excesivamente desgastado, tanto de pintura como de los y poquito más. Vamos a empezar ya lo que es la propiamente dicho, lo que es explicando un poquito. Os explicaré los colores que he usado para tanto las zonas antirreflejos como las puntas de alas y la deriva. Y bueno, lo único así antes de continuar explicaros es que depende. En España tuvimos dos tipos de modelos de 333, el A1 y el A5. La diferencia entre el A1 y el A5, aparte de un poquito de mejoras de aviónica, simplemente eran antenas. En mi caso estoy representando un A1, solo llevaba una antena en el morro, como podéis ver, y en la parte de abajo llevaba una bocacha, porque los primeros modelos venían cañonados, venían con dos ametralladoras para prácticas de tiro. Luego con el tiempo esas bocachas se retiraron, se taparon y se ve más o menos así, un poquito el tema este. Y el A5, la diferencia es que no lleva la zona cañonada y lleva una antena lo que es en el morro. Aquí en el morro lleva una antena un poquito más pequeñita en la parte de abajo. Entonces eso también lo tenemos que saber. El modelo, si vamos a representar los T-33 españoles, qué tipo de modelo es y qué tipo podemos utilizar, que podemos pintar, porque por ejemplo para pintar un cola roja, como es en este caso, solo podemos representar, si no recuerdo mal, tendría que mirar y confirmarlo, hasta el número, creo que es, no lo sé, lo tendría que mirar, luego lo miro y os lo confirmo, porque así ahora mismo de memoria no me acuerdo, pero bueno, durante la grabación os lo puedo confirmar, pero son las primeras unidades. En mi caso yo me decanté por el 7317 porque viendo fotos, luego si acaso os pondré una fotillo del modelo, tenía una forma muy curiosa, tenía lo que eran las forma de la escarapela americana, como podéis ver, en la cola y en el ala, y luego tenía aquí, supongo yo que llevaría un numeral americano, y en este pues no llevaba nada en el español, pero sí que venía con el recuadro hecho para el numeral americano. Entonces me decanté por este porque era un poquito que se salía dentro de los colas rojas, se salía un poquito de los estándares normales. Y nada más. Continuamos ahora con lo que es la explicación del vídeo y nada, cualquier duda que tengáis, pues una vez que subamos el vídeo, pues como siempre preguntar, o bien por nuestras redes sociales o bien por WhatsApp los que estáis en el taller, o simplemente si algunos me tenéis como amigo en WhatsApp o en alguna otra red social, pues preguntarme directamente o lo que sea. Y poquito más. Empezamos ya con el meollo de la cuestión y nada, esperemos que os guste el vídeo. Siguiendo los consejos que nos dio Javier en el último taller, en mi caso apliqué una mano de microfiller, el AdClad 305, para sacar fallos. Una vez que saqué todos los fallos y lo lijé un poquito para dejarlo lo más pulido posible, apliqué una mano fina
de Gloss Black Base, que es el Arclad 305, y dejé secar. Cuando conseguí el resultado deseado, que fuera una base lo suficientemente brillante, el siguiente proceso que hice fue pintar toda la maqueta o todo el kit con el aluminio, el iframe aluminio, que es el Arclad 119. En mi caso quedó bastante brillante porque trabajé sobre una superficie bastante pulida, entonces quedó bastante brillante, prácticamente no cromo, pero quedó bastante brillante, que es lo que yo buscaba, porque se supone que estoy representando un avión relativamente nuevo y fotos que he visto, sobre todo que me han pasado a un compañero del taller que fue piloto de T-33, subiéndose al avión, eran auténticos, en algunas zonas eran auténticos espejos, por el rozamiento del aire, por el flujo del aire sobre la superficie, o porque la pintura utilizada se pulía o era muy pulida. Una vez que he dejado todo el avión en iframe aluminio y está completamente seca, eso sí, hay que esperar. Los diferentes procesos que os he explicado no se hacen seguidos, sino primero apliqué el microfiller, lo dejé secar bien, mínimo 24 horas, luego apliqué la base brillo, igual lo dejé secar bien, mínimo otras 24 horas, apliqué el iframe aluminio, igual lo dejé secar bien, mínimo 24 horas, y luego, una vez que estaba totalmente seco, fui enmascarando diferentes paneles, diferentes zonas, y estuve aplicando una combinación de duraluminio y acero, y duraluminio, que es el Arclad 102, y el acero es el Arclad 112. Fui haciendo una mezcla con el color base, con el iframe aluminio, para que no fuera el contraste tan exagerado. Como podéis ver, el resultado pues es bastante llamativo, porque tenemos diferentes paneles de diferentes tonalidades, tanto en la parte superior como en la parte inferior. También utilicé en algunos paneles un poquito del azul clear de Arclad, que es el Arclad 403, para darle un color azulado, dentro de las mezclas que hice con iframe aluminio y duraluminio o acero. Un detalle curioso, que lo he comentado antes, en mi caso estoy haciendo una 5 y no sé si podéis ver, por el brillo no nos permite mucho verlo. La tapa se la cambié de tonalidad, en vez de pintarla del mismo color acero que era toda esa superficie, se la puse en iframe aluminio para que destacara, ya que estos modelos en los primeros momentos iban con ametralladoras. Llevaba 2 ametralladoras en cada bocacha delantera. Luego, con el tiempo, se retiraron y no se utilizaba para prácticas de tiro, pero las primeras unidades sí que venían con las ametralladoras incorporadas. Lo que he comentado antes, la diferencia entre los dos tipos de T-33 que tuvo España, es el A1 y el A5, es que son las antenas del morro. Los A1 llevaban cañones y llevaba bocacha, y los A5 llevaba la antena de arriba, como es en este caso, y aquí abajo llevaban otra antena. Entonces, que iba pintada también en negro. Entonces eso sí que lo tenéis que saber si vais a hacer un T-33 español, saber si era de las primeras unidades o de las posteriores. ¿Qué más? Las zonas de antirreflejo. En mi caso, en España tuvimos, os estoy hablando, los T-33 españoles.
en origen estaban pintadas en verde y luego se pintaron posteriormente en negro. Como en mis representaciones de las unidades en un principio he utilizado el verde. Para este caso he utilizado el Gunther, el H330. Nada, se enmascara la zona y se aplica la pintura correspondiente. Igual que en la antena, lo que he utilizado es el XF1 o el color negro, o sea que no tiene mucho misterio. Os voy a explicar un poquito, porque esto sí tiene un poquito más de trabajo, el tema de las zonas rojas, el que vaya a representar, porque si por ejemplo vamos a representar un T33 de la última década, lo que tendríamos que hacer es la parte superior dejarla así y la parte inferior llevaban un tono azulado. Ese tono azulado era una especie de barniz azulado que se aplicaba a las zonas metalizadas. La parte inferior, el motivo, pues si os digo la verdad, no lo sé, no sé si era para que reflejara menos o si reflejara, diera un tono azulado y fuera menos visible desde abajo, tampoco lo entiendo, o porque quedaba bonito o por el tema de clima que teníamos aquí en España, era lo más conveniente. Para conseguir esa mezcla, lo mejor, yo no lo he pintado, como podéis ver el mío está exactamente como la parte de arriba, igual que la parte de abajo está la parte de arriba, pero si lo vais a pintar lo conveniente es hacer una mezcla de el azul clear de Alclad, que es el 403, y el color base. ¿Por qué digo el color base, que en este caso es el Airframe aluminio? ¿Por qué digo que lo suyo es hacer mezcla? Porque si se aplica directamente el azul clear sobre el metal pintado ya, el resultado no es igual. O sea, se tinta de diferente forma que si tintamos lo que es el aluminio y le aplicamos una pequeña base en la parte de abajo. Todo esto viene enmascarado y respetando siempre los tiempos de secado, como hemos dicho anteriormente. Pues vamos a pasar a explicaros lo que es el tema de la pintura, el rojo insignia que lleva un poquillo más de jaleo, tampoco lleva mucho más, lo único que el proceso es un poquito más lento, porque igual que en las zonas de antirreflejo, simplemente lo que hice fue enmascarar, aplicar con negro un pequeño presombreado y luego pintar con el color base, que en este caso era el H330, y añadiendo amarillo sacar unas pocas luces y sombras para que no se viera plano. El color rojo insignia sí tiene un poquito más de trabajo. Para el color rojo insignia lo que haremos será, bueno, lo primero por supuesto empapelar, enmascararemos todas las zonas que no queremos pintar como corresponda, pero antes de pintar lo que sí que haremos para que el color nos salga bien será dar una mano de blanco, para que el rojo agarre bien y luego para que tarde menos en cubrir y no nos haga cosas raras, ya que el fondo que vamos a utilizar es metalizado. Entonces, una vez que tenemos empapelada la zona, aplicamos una fina mano de blanco, de XF2 o el que consideremos oportuno, y luego haremos un pequeño sombreado. En este caso utilizaremos una mezcla de 50-50 entre el H47, que es de Gunther, y el XF7 de Tamiya. Haremos una mezcla de 60-40 más o menos, 60 de rojo, 40, o sea 60 de XF7, 40 de H47. Nos quedará un rojo bastante intenso, y una vez que hemos hecho ese presombreado, lo que haremos será aplicar el rojo insignia. En mi caso, el rojo insignia que he utilizado es de la marca MRP, no por nada en especial, simplemente porque viene ya diluido
cubre muy bien y es el que, para mi entender, más parecido al rojo que utilizaban en esa época en los aviones que estaban destinados en Alaska. Ya que la primera partida, como he comentado al principio del vídeo, en la primera partida que vino a España de T-33 venían con este esquema. Antes he comentado que en España tuvimos dos tipos de T-33, el A1 y el A5. Tengo que decir que todos los A1s que vinieron hasta el numeral E1530 se pintaron venían con cola roja. Venían tanto con la cola como con las puntas de las alas, originalmente venían pintados así, porque iban a ser destinados a Alaska, pero vinieron para España. Entonces, hasta que no tuvieron la primer entrada en mantenimiento, no le retiraron las pinturas, lo que sería el rojo insignia. Por eso hay que diferenciar. Luego sí que es verdad que a partir del numeral E1530 ya vinieron los A5, y luego vino una tanda a partir del 64, que sería el E1548 hasta el E1560, que fueron los 60 T-33 que tuvo España, que fueron también a A1. Pero los que nos interesan, en mi caso sobre todo, si vas a pintar cola roja, sería que podías hacer un T-33 con cola roja hasta numeral E1530. Si vas a hacer otro numeral distinto, o sea, otra matrícula distinta, ya tendrías que ver si es superior, o sea, si es un número mayor, a partir del E1531 ya no lo podrías pintar con la cola roja. Ya tendría que ser con el esquema estándar que ha tenido el T-33. Aunque hay que decir que aquí en España estuvo pintado de tres formas. Vinieron de este color. Cuando pasaron la primera revisión se les quitó el rojo insignia y venían totalmente en metalizado, y luego en siguientes revisiones se le pintó lo que es la parte inferior en azul, una especie en azul translúcido, que, como he comentado antes, sería, para conseguirlo nosotros, sería utilizando el airframe aluminio y el azul translúcido de Alclad. Sería mezclarlo hasta conseguir la tonalidad que nos gusta a nosotros y sea lo más parecida a las referencias de fotos que tenemos, pero vamos, sería sobre la base de este color ir añadiendo un poquito de azul hasta que nos tinte, pero tampoco mucho, porque estos azules translúcidos tintan bastante. Entonces no queremos que quede azul, sino que quede un azul metalizado, algo más sutil.
Y bueno, una vez terminado de pintar todas las diferentes zonas que llevaría el avión, pasaríamos a las máscaras. En este caso hemos usado máscaras porque vamos a usar máscaras porque son los numerales lo suficientemente grandes como para poder, tanto los numerales como las escarapelas son lo suficientemente grandes como para poderlos pintar y recortar. En nuestro caso hemos utilizado un plotter de corte tomando como referencia las fuentes de los diferentes textos que van a que utilizan en el Ejército del Aire, porque dependiendo la época utilizaban un tipo de fuente u otra, e igual el tamaño variaba. Hemos realizado máscaras. En mi caso, como es de la primera época que van con la cola y la punta de las alas en rojo, los numerales son grandes. Nada, simplemente estas máscaras lo que haremos, como lo que vamos a hacer es pintar, el numeral en sí no nos vale, lo que nos vale es lo que va alrededor del numeral. Entonces colocaremos los numerales tanto de matrícula como el numeral del escuadrón y en el morro, en el avión, y las escarapelas. Aquí he utilizado para hacerlo papel de tamilla. Hay otros tipos de papel, a mí me van bastante bien cuando hago trabajos con plotter utilizar el papel de tamilla, pero hay infinidad en el mercado, hay infinidad de papeles o de vinilos lo suficientemente finos y con poca adherencia para hacerlo. En cambio, por ejemplo, las escarapelas sí he utilizado vinilo, porque las vamos a poner en superficies relativamente planas y grandes y no nos va a dar problema. La diferencia entre el vinilo y el papel, utilizar vinilo y papel, es que el papel se adapta mejor que el vinilo, porque el vinilo no deja de ser plástico. Entonces, en superficies muy regulares se adapta peor y se puede levantar y nos puede dar algún disgusto al pintar. Y nada, es lo que vamos a realizar a continuación. Seguiremos avanzando. Una vez que pongamos las máscaras, empezaremos a pintar, pero hasta ese momento vamos a ver cómo colocamos las máscaras.
Bueno, pues ya una vez totalmente empapelado, el siguiente paso que haremos será empezar a pintar. Como siempre, empezaremos a pintar de colores más claros a más oscuros, por lo que lo primero que haremos será pintar donde irían las escarapelas una base en color blanco XF2. Empezamos con ello. Una vez pintado la base en blanco para que los colores se vean mejor, el siguiente paso sería pintar con amarillo XF3, aunque le añadiremos un poquito o bien de rojo XF7 si no tenemos naranja X6, para que tenga un tono un pelín, el amarillo un pelín más anaranjado, que es como sería el color albero. Empezamos con ello. Una vez terminado el amarillo Walda, el siguiente color sería aplicar el rojo de la escarapela española. Para ello no hemos tirado las partes de los círculos que tenía la escarapela cuando hemos colocado las máscaras. Les hemos puesto un trocito de cinta de tamilla para que no se despeguen los diferentes círculos, y procedemos a ponerlos y a retirar los que irían en rojo y dejar solamente el amarillo, para que nos quede, una vez que pintemos en rojo, nos queden las dos tonos. Empezamos con ello. Una vez colocados los círculos que cubrirían, las máscaras de los círculos que cubrirían la parte color Walda, pintaremos de rojo con el XF7. Daremos, igual que en el proceso anterior, manos finas para no cubrir mucho y que no cree escalones. Empezamos con ello.
pintado el color rojo, procederemos a retirar las máscaras para comprobar el resultado obtenido. Vamos a ello. Siempre las retiraremos con cuidado para evitar levantar pintura o llevarnos algún tipo de disgusto. Preferible tomarse su tiempo para retirar las máscaras a que nos dé algún tipo de susto al levantarnos la pintura o al hacernos alguna cosa rara. Una vez terminado las escarapelas, lo siguiente que haremos será pintar los numerales y la matrícula. Utilizaremos negro XF1. Bueno, una vez hemos terminado de pintar las escarapelas, numerales y matrículas del T33, dependiendo del modelo que estemos representando, el siguiente paso será realizar las zonas antideslizantes que tienen en los encastres de las alas. Para eso utilizaremos este producto, que es relativamente nuevo, que es el anti-slip de Amomig, que es Amig 2034. Hay de diferentes tipos y granulación. Lo tenemos este negro, que sería ideal para trabajos a 1,72 y a 1,48, y luego tenemos estos dos que están más enfocados a carros, pero por ejemplo también nos valdría para aviones a 1,32. Lo único que estos tienen color arena y color tierra, y este ya viene en un color negro, que es ideal para el tipo de efectos que estamos buscando. El material necesario para realizar esto es poca cosa lo que se utiliza. Esto es una pasta acrílica que cuando seca deja un aspecto granulado, como si fuera el de una lija o el de una lima. Entonces, una lija de papel, perdón. Entonces, lo que necesitaríamos con esto es un poquito de agua, por si queremos diluirla, porque el grano nos parece excesivamente grueso, una esponja de este tipo que tenga el poro fino, un recipiente para depositar una pequeña cantidad y unas pinzas, un poquito de paciencia, y ya estaría el material necesario para realizarlo. Lo primero que vamos a hacer es enmascarar la zona
para evitar que se nos manche de producto, y es lo que haremos a continuación. Una vez terminado de enmascarar y protegido toda la zona, empezaremos a utilizar el anti-slip de Amomid. Lo que haremos será echar una pequeña cantidad en un recipiente, con un trozo de esponja que hemos cortado, mojaremos, descargaremos un poquito en un papel para que no quede muy apelotonado. Iremos extendiéndolo suavemente sobre la zona que nos interesa hasta que cubramos totalmente. Lo haremos en varias capas hasta que nos dé el resultado que estemos buscando y nos guste. Pues vamos a ello. Bueno, pues una vez terminado nuestras bandas antideslizantes, una vez bien secas, el siguiente paso sería dar una mano de barniz brillo Aqua Gloss Clear de Atlas a todo el conjunto. Dejaríamos secar y aplicaríamos las calcas correspondientes. En este caso serían los stencils, ya que tanto escarapelas como matrículas y numerales los hemos pintado con mascarilla. No tendríamos que poner emblemas ni nada, simplemente poner lo que serían los stencils del avión. En mi caso, como he comentado al principio del vídeo, al ser de las primeras unidades que vinieron a España con las colas rojas, lo más normal es que los stencils que tenían, antes de quitarles
el color del rojo insignia, los stencils seguramente que fueran americanos, entonces no habría que poner stencil en castellano. Utilizaremos los stencils que trae el kit, pero eso ya lo veremos en el siguiente taller. Con esto damos por concluido espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y hasta la próxima.